Vamos a hacer una vasija o jarra en Autodesk Inventor. Vamos a hacer simplemente dos circunferencias tangentes. Dibujamos, por ejemplo, aquí una circunferencia y, por ejemplo, aquí otra circunferencia que sea tangente a la anterior. Ahora hacemos un rectángulo. Vamos a hacer, por ejemplo, el rectángulo que venga desde este punto hasta este, con lo cual ya tenemos las tres figuras para componer nuestro objeto. Entonces recortamos, venimos aquí abajo, la orden recortar, pinchamos y vamos quedándonos con los trozos que queramos. Quitamos este arco, quitamos este, quitamos esta línea, quitamos, por ejemplo, este y este. Y ahora nos acercamos y aquí nos acercamos más, eliminamos esto y esto. Ya tenemos los arcos tangentes y ahora podemos hacer una revolución de este objeto. Entonces venimos a pieza operaciones dentro de boceto 2D y aquí pinchamos en revolución, pinchamos en el objeto y ahora marcamos el eje, ya viene por defecto ahí marcado, y ahora aquí ya dice extensión completa. Le podríamos dar el ángulo que quisiéramos, pero lógicamente queremos la completa. Bueno, pues ya tenemos nuestro objeto. Bueno, pues esta es la especie de vasija. Y ahora vamos a darle un grosor a todo y lo vamos a agujerear, hacer un vaciado que se llama. Botón derecho, quitamos la órbita y venimos a vaciado. Entonces, cara a eliminar esta. Y ahora espesor, marco aquí, por ejemplo, espesor, a ver cómo vamos, debimos de mirar las medidas, 2, y le damos a aceptar. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos por último a darle un material. El material, por ejemplo, espejo, tiene demasiado brillo y funciona con una reflexión extrema. Entonces, en vez de cogerle algo tan tremendamente reflectante, vamos a atenuar un poco los reflejos con otro material. Ojo metálico, oro metálico no. Vamos a ver. Gris azulado brillante. Bueno, este está bien. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a acotarlo y hacer un corte de cuadrante. Entonces, venimos aquí al lado de nuevo y pinchamos en dibujo. Bueno, y ahora vengo a vista base y veo que me coloca aquí un alzado. Me interesa la superior, pongo aquí modelo en sombreado y la escala la voy a duplicar, vale, y ya tengo ahí esa vista que voy a colocar, por ejemplo, aquí. Me dice guardar el documento, le doy un nombre cualquiera. Bueno, voy a volver a coger la vista base y luego vemos por qué. Entonces vuelvo a darle a superior, vista superior en planta, y vuelvo a darle aquí a esto. Entonces ahora la desplazo aquí. Bueno, por último cojo la vista proyectada
y ya no hago un perfil, porque un perfil sería un objeto exactamente igual al alzado. Bueno, tengo la planta y alzado. Realmente el alzado tampoco me interesa, es para que se vea que aquí tengo las dos vistas en sistema diédrico. Entonces voy a eliminar, pincho en ella y le doy a suprimir. Entonces elimino la vista. Y ahora vengo aquí a vistas del plano. Y, no, perdón. Antes de empezar con eso, quiero hacer la vista seccionada. Entonces pincho en la vista que voy a seccionar, marco la posición, pincho en vista seccionada, pincho en el objeto, cojo la posición del centro y vengo aquí hasta el centro y ahora hago esta línea horizontal. Le doy a continuar y ahora me hace en esta dirección la vista seccionada. Bueno, como vemos, me ha marcado según la normativa la mitad de la pieza cortada, como si le quitáramos este cuarto, y el otro trozo, los 3/4, quedarían aquí, de manera que la parte cortada aparece aquí el interior con el grosor, mientras que aquí aparece la parte externa. Por último, como esto está con sombreado, le voy a dar también aquí sombreado. Entonces le digo editar vista y vengo a vista sombreada. Como vemos, pese a que esté sombreada, me mantiene también el rayado a 45 grados, siguiendo la normativa. Le doy escape y desplazo aquí la vista, con lo cual ya tengo las dos vistas, la escala, que es en realidad conforme a la que cogí respecto al objeto original, o sea, 2 veces según aparecía ahí en el dibujo, ¿no? Y ahora ya podría acotar, ¿no? Entonces, por último, para concluir, por cierto, que si hiciéramos bien esto, el diseño, aquí debería tener el hueco, ¿no? Como tienen todas las vasijas, ¿no? Bueno, por último, ya recordamos, para acotar, venimos a anotación del plano, marcamos la posición del centro para este arco, y ahí vemos que marca la posición del centro. Ahora marcamos la posición del centro para este arco. Estos dos son concéntricos, el arco es el mismo, este también, y aquí ya no podemos acotar, o sea que haríamos las cotas de tipo cota perdida. Le damos escape y quitamos aquí esta designación de la escala. Recordamos que esta escala siempre es respecto al objeto original, no si hacemos varias vistas y cambiamos de escala, pues siempre la pondremos respecto al objeto original que cogemos. Bueno, una vez que tenemos esto, ya podemos primero quitar esta línea. Como es un corte imaginario, la normativa nos dice que no debemos representarla. Segundo, marcar un eje de bisector, o en este caso cogerá mejor este eje. Entonces venimos aquí y siempre le doy a la ruedecilla en el lado contrario, porque en casi todos los programas la ruedecilla funciona al revés. Aquí ya tengo el eje de simetría, que no se distingue muy bien, y luego también podríamos marcar los centros. Esta circunferencia, ahí me marca ya al pinchar en ella la posición de este centro. Bueno, como vemos, el diámetro de este arco, vengo a cota general, no coincide con este, porque este centro pues está fuera del eje, ¿no? Entonces marco aquí esto. Recordamos que esto es el símbolo de diámetro, y si esto pasa por el centro pues no se pone, pero al menos esa era la normativa antigua. Hoy en día ya se tiende a poner, por eso el programa lo pone, ¿no? Bueno, entonces tenemos este diámetro y ahora habría que ir haciendo pues todo lo demás. Por ejemplo, la cota de este arco,
Si queremos la ponemos así. A ver, esa no sería forma. Repetimos, por ejemplo, la cota de este arco. Entonces, como vemos, es menos de 180 grados, está acotado entonces como radio. Lo mismo hacemos con esto. A ver, aquí más o menos dirigido hacia el centro, ahí tenemos ese radio. Y ahora necesitamos las longitudes, le damos escape y movemos esto un poco más para abrir ahí el espacio. Necesitamos el encuadre, es pinchar en la rueda en el medio. Decía que necesitábamos, por ejemplo, las longitudes entre medidas en horizontal, por ejemplo, entre los centros. Tengo aquí una cota, la medida 8 milímetros, la primera. Ahora podemos, por ejemplo, desplazar esto un poco hacia abajo y marcar, por ejemplo, la cota correspondiente a la circunferencia inferior, desde aquí hasta aquí. Tendría que poner el símbolo de diámetro, no lo pone porque está cortado, entonces no lo interpreta como circunferencia, pero ahí debería llevar el símbolo de diámetro, ¿no? Entonces, como se sobreentiende que al ser superficie de revolución de diámetro y aquí no lo marca, vamos a pinchar en él después de darle escape y marcar simplemente la cota que corresponde, por ejemplo, a la posición de las alturas. Entonces vengo desde aquí hasta aquí y hago esta cota. Acoto la distancia desde este punto hasta el final. Y traigo aquí la cota. Por último, acoto la distancia desde este punto hasta este centro y tengo entonces ya la cota en vertical que me queda. O sea que tengo aquí ya las tres medidas en vertical. Bueno, tengo distancias entre centros, radios de los centros, me falta el grosor del objeto y eso puedo hacerlo simplemente marcando aquí la distancia entre dos arcos. Como vemos en este caso no hace falta una línea auxiliar de cota, que sería esta, ¿no? O sea, no hay que sacar por aquí una línea auxiliar, otra línea auxiliar y marcar la distancia, ¿no? También podría marcar aquí la distancia de aquí a aquí, pero aunque se ve tangente, queda más claro si yo hago el grosor de la pieza, ¿no? Es todo homogéneo, ¿no? Se ve todo tangente, pero ya digo que podría hacer también esto, distancia de aquí a este punto, con lo cual me marcaría ahí la distancia del radio, ¿no? Que ya digo que es mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a colocar esto para que se vea mejor un poco lateral. Entonces ya tenemos acotadas distancias en horizontal. Como tenemos aquí el diámetro de esto, pues necesariamente, y tenemos ahora, esto mide 13,50, pues 13,50 aquí, 13,50 aquí, y lo que sobra hasta ser la suma de los dos 13,50 más este fragmento. O sea que no necesitamos medir más, ¿no? Y por último, si tenemos esta medida, esto también va a quedar definido, pero por si acaso, por si se prestara confusión, puedo venir aquí y marcar los diámetros que quiera, si quiera por dentro o si quiero por fuera, aunque se entiende mejor por fuera, ¿no? Entonces tenemos esta medida corresponde aquí arriba a esta circunferencia, y aquí abajo, una vez que hacemos el arco donde corta esta altura, ya nos va a definir esta medida del diámetro, con lo cual ya no es necesario hacerlo, ¿no? Lógicamente, si ahora cojo una vista y cojo una vista proyectada de esto, me va a proyectar aquí 3/4 de la pieza, cosa que no me interesa, ¿no? Porque no es real. O sea, yo aquí lo que he representado realmente aquí,
pues es los 3/4, pero es para ver cómo era el interior de la pieza, mientras que aquí veía el exterior, ¿no? No tiene objeto representar esto, ¿no? Entonces lo normal es coger una de las vistas que está completa. Entonces pincho en vista proyectada, pincho en este objeto y ya tengo aquí el objeto en cuestión. Le doy a crear después de darle a botón derecho y me genera ya ahí la vista, que puedo, si quiero, pues girar y girarla. Como aquí no tengo arista, pues vengo aquí y le voy a dar, por ejemplo, en vez de arista, ángulo, y le voy a dar al ángulo 120 y ya lo tengo girado, ¿no? 120 grados sexagesimales. Por último, una vez que ha concluido, vengo aquí, botón derecho y editar vista. Le puedo dar, como ya sabemos, con líneas discontinuas, si eso me facilita un poco ver el grosor interior, que vemos que no facilita mucho el entendimiento de la pieza. Además me muestra esta línea tangente y también en el interior, que la podría quitar así, botón derecho, visibilidad, ¿no? Pero bueno, voy a volver a ponerla, control Z, y ahora voy a poner la vista en sombreado. Editar vista y pincho en sombreado y ahí me aparece ya la pieza. Ya digo, como estas superficies son tangentes, aquí puedo acercarme y esta línea quitarla, ¿no? Esta aquí también son tangentes, esto lo puedo quitar, con lo cual ya se asemeja a lo que es la superficie. Bueno, una vez que ya tengo esto, miro a ver si falta alguna cota. Tenemos medidas en horizontal respecto a los dos centros, longitud total de esta superficie, este arco. En realidad no es una esfera, sino que es una superficie tórica, ¿no? Ya que en realidad el centro de este arco no pasa por el eje, ¿no? Y luego aquí tenemos la escocia. Internamente sería como la parte interior de un toro también, ¿no? Medidas en vertical, medidas en horizontal, y en horizontal también tenemos estos dos radios, ¿no? No es necesario acotar ninguno más porque esta anchura ya nos lo da este radio. Esta anchura externa corresponde a esto, ya lo tenemos. La interna sabemos que viene definido por el grosor del objeto y estaría completo. Bueno, pues ahora ya para concluir, esto no nos vale, solo era para hacer el corte de cuadrante, que se viene utilizando mucho en superficies de revolución, ¿no? Y tenemos aquí, esto lo dejamos solo a título de curiosidad. Habría que marcar el rayado S, pero lógicamente ya no lo vamos a hacer. Y ahora marcamos aquí la posición del encuadre para nuestra lámina y nos quedamos solo con esto, ¿vale? De manera que aparezcan las cotas al completo. Vale. Bueno, pues por último habría que ponerle también la escala respecto al objeto original, ¿no? Y lo daríamos por terminado. Entonces, seguramente hay alguna forma de no tener que duplicar esta vista para sacar el corte de cuadrante, pero bueno, en este momento a mí pues se me ocurre que una forma sencilla pues es partir de esa vista para sacar esa otra, ¿no? Con lo cual ya tendríamos ahí las dos vistas en planta y alzado y el corte de cuadrante, las cotas que corresponden y una perspectiva asonométrica isométrica, junto con la sonometría isométrica de la superficie, el volumen de ese cuerpo a 3/4, ¿no?